Muy buenos días, Dios le bendiga, bienvenido a su programa Unidos en el Amor de Cristo de hoy día, pues ya prácticamente 25 de enero, miércoles 25 de enero, nuestro último miércoles del mes. Estamos totalmente en vivo desde las instalaciones del 2201 de la calle Wyoming en el área central del Paso, Texas. Esta señal, bendito sea Dios, que ha tenido diferentes alcances, más alcances, se transmite a través de las plataformas digitales, ya sea Facebook, ya sea YouTube, inclusive también sigue continuando transmitiéndose por televisión abierta y otros medios también por medio del cable. Le damos la bienvenida a usted que nos está sintonizando desde aquí del Paso, Texas, de Ciudad Juárez, el área de Fabens, el área de Chaparral, el área de Canutillo, el área del este, el área del noreste, de cualquier área, inclusive de Juárez, de cualquier área de Ciudad Juárez que usted nos esté sintonizando, hasta allá llega la señal. Bienvenido a su programa Unidos en el Amor de Cristo. Mi nombre es Saúl Castañón, soy pastor de la iglesia Centro Cristiano Cielos Abiertos, aquí en el área del Paso, Texas. Estamos ubicados en el noreste de la ciudad, en el 9787 de la calle Macombs. Si usted no tiene una iglesia o está buscando una iglesia en donde congregarse, nos daría mucho gusto darle la bienvenida. También nos puede seguir a través de nuestras redes sociales o inclusive la página de internet para conocer más acerca de nuestro ministerio, www.cielosabiertoselpaso.com, todo seguido, o en el Facebook también nos puede encontrar como Cielos Abiertos El Paso. Bueno, pues estamos en este programa, como ya lo conocemos, Unidos en el Amor de Cristo, diferentes invitados con el único propósito de poder ser de bendición para nuestra audiencia a través de las entrevistas, a través de programas, de reflexiones y algunos otros eventos que también se presentan. A la misma vez le queremos dar la línea de oración. Recuerde que mientras este programa es transmitido, usted se puede comunicar y puede enviarnos su petición y antes de finalizar el programa estaremos orando por ellas. Le recordamos nuestro teléfono, como ya aparece aquí en su pantalla, área 915-532-8518. Le repito, área 915-532-8518. Pues en esta mañana tengo la bendición de poder compartir con ustedes esta reflexión, este devocional que vamos a estar presentando en lo que resta de este programa. Si usted nos ha estado acompañando, ya sea por lo menos los miércoles o cualquier otro día de la semana, hemos estado desarrollando un tema en relación a un capítulo en particular del libro de Zacarías y en particular también un versículo que se encuentra en el capítulo 9, versículo 12 del libro de Zacarías. Y este va a ser nuestro texto base para poder iniciar este programa. Y dice de la siguiente manera, tomo a lectura: vuelvan a su fortaleza, cautivos de la esperanza, pues hoy mismo les hago saber que les devolveré al doble. A través de los programas anteriores, como fue el primer miércoles del mes, estuvimos compartiendo un tema que lo titulamos Volviendo a la Esperanza, en donde hablábamos esa importancia de que el pueblo de Dios, al recibir este mensaje por medio de este profeta, volvieran a la esperanza en Dios. Posteriormente, la siguiente semana, hablamos el tema Manteniendo la Esperanza, porque precisamente de eso se trataba este llamado de parte de Dios al pueblo a que mantuviera su esperanza, que no fuera un evento emocional o que no fuera solamente un evento en donde ellos sintieran un poco de ánimo y posteriormente retrocedieran o dejaran de buscar al Señor, sino lo importante de mantenerse en la esperanza. Esta semana yo quiero compartir este tercer y último devocional en base a este capítulo de la Biblia y le he titulado lo he titulado prácticamente La esperanza que recompensa. Qué interesante es que dentro de este mismo versículo de la palabra de Dios también se nos habla de la frase que hemos estado hablando de manera, vamos a llamarlo, detallada. En primer lugar hablábamos de volver a su fortaleza, porque así dice el versículo bíblico, y luego les llamaba cautivos de la esperanza, en otras palabras, aquellos que deberían de aprender a mantener ese corazón en medio de esas circunstancias. Pero hoy, al titular este mensaje o este devocional, La esperanza que recompensa, es porque en la parte final del versículo, si usted leyó junto conmigo, dice de la siguiente manera: pues hoy mismo les hago saber que les devolveré
al doble. Y vamos a estar hablando precisamente la esperanza que recompensa. Qué importante es que cuando la palabra de Dios se refiere a prisioneros de esperanza, o en algunas otras ocasiones en la Biblia, utiliza el término esperanza. La palabra esperanza generalmente se asocia con confianza, con fe, con creer, con esperar, como lo data precisamente de la carta a los hebreos. En esta ocasión, cuando les habla y les dice, vuelvan, o la esperanza que recompensa, es porque les estaba hablando que el hecho de volver a su tierra natal, el hecho de mantenerse y no desanimarse, de volver a Jerusalén, les estaba hablando que el hecho de hacer ese acto les iba a traer una recompensa, y esa recompensa viene en base a la esperanza. Así que este devocional lo vamos a estar trazando precisamente en 4 razones por qué uno debe de volver a la esperanza en Dios, de la esperanza que recompensa, o volviendo a la esperanza, dependiendo los diferentes temas que hemos estado desarrollando. ¿Por qué es tan importante que la esperanza que recompensa? Debemos de saber que sí es real, que sí es correcta. Es común, yo creo que ya con el paso de los años hemos tenido la experiencia de poner nuestra esperanza en algo o en alguien, y de alguna manera hemos vivido ese estrago amargo o decepcionante de saber que no fue lo que esperábamos, o en su efecto todo fue un engaño. Ese tipo de experiencias generalmente dejan en la mente de las personas una especie de duda o una especie de insatisfacción. ¿Qué tan bueno sería volver o mantener la esperanza que recompensa? ¿Qué tan correcto sería? ¿Qué tan viable? ¿Qué tan razonable sería? Pues cuando hablamos de la palabra de Dios y hablamos que el profeta Zacarías les envió esta carta a aquellos que se encontraban aún en Babilonia, una parte de ellos, recordemos que tenía como propósito que era palabra de Dios, y por lo tanto es y era una esperanza, y seguirá siendo una esperanza buena, seguirá siendo una esperanza viva, real, correcta, garantizada. Y cuando hablamos precisamente de razones por qué debemos de mantener o la esperanza saber que recompensa, es porque en primer lugar la esperanza que recompensa es la que obedece a regresar a Dios hoy. Generalmente cuando estamos transmitiendo los programas o nos encontramos en este tipo de medios de difusión que tienen más alcance, es muy común que la audiencia, sabemos nosotros que no todas las personas que nos ven por televisión o se pasa por ahí el canal y se quedan y dicen, vamos a ver de qué están hablando los creyentes, los cristianos. Sabemos que no todas las personas de alguna manera se congregan o de alguna manera tienen una vida en Dios, o de alguna manera se han restaurado en Dios. Este devocional tiene ese propósito de la importancia de saber que el hecho de recordar que la esperanza en Dios tiene una recompensa. Si lees junto conmigo la versión, la Reina Valera contemporánea, que de hecho voy a estar usando las diferentes versiones para poder tener un mejor entendimiento de este versículo, dice de la siguiente manera: vuelvan pues a la fortaleza, prisioneros de esperanza, en este precioso día. ¿Sabes? Cuando la carta del profeta Zacarías les llega y ellos comienzan a leerla de manera pública, en realidad su connotación es que el mensaje era: vuelvan ese preciso momento. Una vez que han recibido la carta que Dios a través de un profeta les ha dicho, este es el día, hoy es el día, es porque la esperanza que recompensa es la que obedece a la voz de Dios hoy. Y qué interesante saber es que Dios siempre tiene un tiempo perfecto, un tiempo apropiado, un tiempo correcto, en el que le habla al corazón de las personas y les dice: es necesario volver a retomar tu esperanza. Es necesario volver a tomar la decisión de volver a mí, de volver a mi palabra, de volver a la consagración, de volver a la fe. Es entendible que en la vida, en el cristianismo,
como todo, existen personas que también toman distancia de su comunión con Dios, de su iglesia, de su llamado, de los dones que Dios les ha dado. ¿Por qué no decirlo? Personas que comenzaron a ir a la iglesia y por alguna razón se alejaron y ya no volvieron. ¿Sabes? Volver a la esperanza y saber que la esperanza recompensa y que Dios llama a hacerlo hoy, es volver de una vida incompleta, de una vida inconclusa, de una vida lastimada, de una vida descuidada. Dios, de la misma manera que le hablaba al pueblo suyo y les decía, ahora que han recibido esta carta, este mensaje, les instruyo que se regresen, que comiencen a tomar sus pertenencias y vuelvan a Jerusalén. De la misma manera, Dios te habla a ti que nos estás siguiendo a través de esta transmisión, para recordarte que el día para que tu recompensa en Dios, tu esperanza en Dios, vuelva a resucitar, vuelva a reavivar, vuelva a reactivarse, tienes que volver a Dios hoy. De hecho, la carta a los Hebreos dice que el día de salvación es hoy. De hecho, cuando uno lee la palabra de Dios y Dios confronta a través de la inspiración de su palabra a nosotros, nos llama constantemente a tomar decisiones en el tiempo de hoy, en el tiempo del momento. ¿Por qué? Porque los tiempos de Dios son perfectos, no se equivocan, sus planes y sus designios están prácticamente al día perfecto, al lineamiento, al calibre, por así decirlo, que necesitamos para reordenar nuestra comunión con Dios. Y esta versión dice, este preciso día. Esto era literal, esto era decirles, vuelve tu corazón a Dios. Habrá recompensa, el haber esperado, el haber aguardado, el haber inclusive, ¿por qué no decirlo? Estar pasando por un mal momento. Pero tú te decides restaurar hoy, tú te decides volver tu corazón a Dios hoy, traerá recompensa. Pero la palabra de Dios dice es hoy. Desconozco en qué horario o en qué día vas a estar escuchando este programa, ya sea en vivo o en retransmisión, pero es una manera más de recordarte que Dios te llama a la restauración, porque tu esperanza en Dios sí es correcta, sí es real y es hoy. 2, ¿por qué razón debemos saber que la esperanza tiene recompensa? Porque la esperanza que recompensa traerá gozo. Otra versión, lo que se le conoce como la traducción lengua actual o la TLA, dice de la siguiente manera, y volverán llenos de esperanza a esas ciudades que parecen fortalezas. Si hasta ahora han sufrido, yo me comprometo en este día a hacerlos 2 veces más felices. Esta traducción también es acertada porque tomando el contexto de la historia y el evento, lo que da a entender es que todo el sufrimiento, todo el dolor, todas las necesidades, las aflicciones que vivieron, por el hecho de saber que la esperanza trae recompensa y que lo hacen hoy, dice, les traeré gozo. Qué interesante es que cuando uno vuelve a Dios, cuando uno reactiva su fe, cuando uno vuelve a la iglesia, cuando uno vuelve a servir al Señor, cuando uno decide nuevamente a guardar su vida en santidad delante de Dios, en realidad trae gozo. Seamos realistas. El vivir apartados del Evangelio, el vivir relativamente buscando a Dios, el vivir, ¿por qué no decirlo?, distanciados de la vida espiritual, no trae gozo, trae cansancio. Se siente de cierta manera un dolor en el corazón y eso es porque lógicamente nuestra vida espiritual se seca, se mina, disminuye, está prácticamente débil ante las cosas espirituales, ante las necesidades espirituales, pero sobre todo está muy sensible a los ataques espirituales. Y la palabra de Dios dice que cuando uno vuelve a su esperanza, la esperanza que recompensa a Dios hacia nosotros, dice, traeré a ustedes un gozo, el cual será 2 veces más felices. ¿Sabes? Volver a Dios trae ese efecto
Recordar que la esperanza tiene recompensa trae ese efecto, que el hecho de restaurarte, el hecho de volver a orar en arrepentimiento, el hecho de volver a ponerte de pie y volver a retomar tu relación con Dios, tu servicio hacia Dios, tu pasión por Dios, trae gozo. Es entendible que en la relación con Dios, el servir a Dios, el tener la vida cristiana, no significa necesariamente que no va a haber aflicciones, que no va a haber problemas. La misma Biblia nos dice, en el mundo tendrás aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. La diferencia está que viene sobre la vida del creyente un gozo que es un gozo divino. Es un gozo del cielo, es un gozo que por medio de la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo, podemos mantenernos con esa seguridad, con esa esperanza, con esa confianza, con esa bienaventuranza de saber que Dios está aún en esos momentos más difíciles, cuando nosotros sabemos la esperanza sí recompensa. Tercera razón. ¿Por qué es importante? ¿Por qué el cristiano, el creyente, quien nos esté sintonizando en este momento, debe de saber que la esperanza recompensa, que no se ha perdido todo, que el hecho de volver a Dios trae esa recompensa, porque la esperanza que recompensa promete bendecir por cada dificultad? ¿Sabes? Cuando vemos este mismo pasaje bíblico bajo la Nueva Traducción Viviente, que es otra, lo llamaríamos otra traducción de la Biblia, en donde se toma el contexto y se puede ajustar para nuestro mejor entendimiento, dice de la siguiente manera: regresen al refugio ustedes prisioneros, que todavía tienen esperanza. Hoy mismo prometo que les daré 2 bendiciones por cada dificultad. Sabes, esta era una palabra que prácticamente el profeta les recordaba. Si hubo sufrimiento, hubo aflicción, ya sea por un descuido, porque a veces en la vida cristiana se viven descuidos que nos desconectan de la comunión con Dios, de la iglesia, del servicio a Dios. En la vida cristiana también se viven momentos de decepción, curiosamente, pero es cierto. Personas que de alguna manera tuvieron una mala experiencia en algún lugar, en alguna iglesia. Personas que por alguna razón las aflicciones, las presiones de las circunstancias de la vida, la pérdida de un trabajo, la pérdida de un ser querido, un divorcio y tantas cosas que vienen y golpean el corazón, el espíritu del creyente, de la persona. Es cierto. Son momentos muy dolorosos y en cierta manera se sienten las personas aprisionadas el hecho de alejarse de Dios. Pero la Biblia también enseña que cuando uno presta atención a la esperanza, y cuando nos referimos a la esperanza, nos referimos a la relación con Dios, a la vida espiritual, a la iglesia viviente, al cristiano, al cristianismo que se pone de pie y vuelve a caminar, vuelve a luchar, vuelve a comprometerse con Dios. Dice la palabra de Dios que Dios le dijo a su pueblo: les daré 2 bendiciones por cada dificultad. ¿Sabes? En la Biblia sí hay casos registrados que cuando se viven malos momentos, pero uno se mantiene firme o en su efecto uno se restaura, Dios promete no solamente sanar las heridas, no solamente restaurar el corazón, no solamente restaurar los pensamientos, el espíritu, sino que también el Señor mismo a través de su palabra nos llama y nos recuerda que sus bendiciones generalmente están por encima de lo natural. En otras palabras, el hecho de volver a ponerse de pie en Dios, no solamente el Señor guardará, sanará y perdonará tu vida, sino también volverá a restaurar tu relación de tal manera que inclusive te puede volver a poner en un lugar mucho mayor que en el que anteriormente estabas. Personas que pierden sus trabajos, cristianos que pierden sus trabajos por alguna negligencia, por despido, por descuido, por imprudencia, por calumnias. Y entra ese desánimo cuando tú vuelves tu esperanza en Dios,
debes de saber que la esperanza recompensa. Que si tú cambias tu estado de ánimo, que si tú vuelves a orar a Dios, que si tú le dices al Señor, es cierto, estoy limitado, es cierto, estoy batallando, es cierto, no la estoy viviendo bien, pero decido poner mi esperanza en Él, habrá una recompensa. Y cuando ponemos esa esperanza en Dios, significa cuando mantenemos esa relación con Dios, que eso no afecte tu vida espiritual. Y si la está afectando, como decíamos hace unos momentos, el día para volver a la esperanza en Dios y tener esa recompensa por esa esperanza es hoy. Así como Dios le hablaba al pueblo a través del profeta y les decía, hoy mismo, en otras palabras, quiero que empiecen a tomar su equipaje, a cargar sus maletas. Y si se les ha dado la oportunidad de volver a Jerusalén, háganlo hoy mismo. De la misma manera te recuerdo que si tú en Dios, por medio de este programa, al finalizar este programa, tú le dices al Señor en oración, Señor, vuelvo a poner mi esperanza en ti, y lo tomas en cuenta, lo das en tu día a día, lo haces en cada momento que se presente la oportunidad, cuando menos pienses, porque así suele suceder, Dios recompensa el esfuerzo de tu esperanza. Por eso le dijo al pueblo, te daré 2 bendiciones por cada dificultad. En otras palabras, habrá una recompensa, habrá una buena recompensa. Volveré a traer bendición a tu vida. A veces las personas dicen, pero hay cosas que he perdido que ya no creo que jamás las pueda recuperar y mucho menos al doble. Eso es entendible, pero a lo que la palabra de Dios se refiere es a lo que tu corazón necesita. Es a lo que tu corazón va a ser recompensado en Dios, porque Él ha prometido que la esperanza recompensa. Y cuarto y último, ¿por qué razón nosotros debemos de saber que la esperanza recompensa? Porque la esperanza que recompensa precisamente pasará por la restauración. Este capítulo no lo menciona, pero cuando tú lees otros libros de la Biblia, tú te das cuenta que a manera de armonía, encuentras que el pueblo de Dios, por medio de 2 hombres de Dios, que uno de ellos fue Esdras y el otro fue Nehemías, tú te das cuenta que estos hombres fueron los que prácticamente restauraron el templo de Dios. Fueron los líderes. Uno de ellos se ocupó de restaurar las murallas de Jerusalén y el otro se dedicó a restaurar el templo de Dios. Lógicamente, no se restauró en un día, pasaron tiempo, meses, para que se lograra restaurar, porque estaba destruido, literalmente estaba destruido. Y la Biblia enseña que recibieron a manera de donativos, recibieron material, y los hombres, los judíos, una vez que llegaba ese material, había que remover el escombro y después había que restaurar. Este acto fue un acto bien precioso. Porque cuando vemos que se finaliza la reconstrucción del templo y se levanta este líder de Dios y les recuerda y toma a consideración una vez más la ley de Dios, algunos estudiosos dicen que este fue prácticamente el segundo avivamiento que vivió el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Porque el primero estaba sobre un rey que volvió a abrir las Escrituras y restauró muchas cosas de la casa de Dios. Y ese lugar, Jerusalén y sus alrededores fueron bendecidos y hubo un avivamiento, pero se dicen los estudiosos que una vez que se restauró el templo en los tiempos del profeta Zacarías, al enviar el mensaje que el pueblo de Dios volviera, se dio este avivamiento en el corazón del pueblo de Dios. Es cierto, poder volver a la esperanza, saber que la esperanza recompensa, va a pasar por un tiempo de restauración. Debes de saber que la recompensa, la esperanza que recompensa, va a pasar por esta restauración y va a tomar un tiempo. Yo te tengo que hablar muy sinceramente. No es como que oras y al siguiente día todo se arregla, seamos objetivos. Pero una cosa yo sí te voy a decir por medio de la palabra de Dios, la cual promete, la cual garantiza y la cual ha demostrado al paso de todas las épocas
que cuando una persona se restaura en su fe, en su pasión, en su relación con Dios, en su comunión con Dios, en su vida espiritual y en las diferentes áreas que comprende la relación con Dios, lo que sí te puedo decir es que con el paso del tiempo Dios va restaurando hasta que te da ese doble, hasta que te magnifica la bendición, hasta que vas a mirar hacia atrás y vas a saber que pasaste por un momento difícil, por una etapa difícil, por un periodo difícil. Pero el hecho de haber sabido que la esperanza recompensa, que en Dios hay recompensa, que la restauración recompensa, sabrás que Dios en realidad estuvo trabajando en tu vida, moldeando tu vida, para que tú y yo podamos ver la mano de Dios una vez más. He finalizado este devocional y te quiero recordar que no olvides lo importante que es la restauración, volver el corazón a Dios. Antes de despedirnos quisiera leer estas peticiones que nos han hecho llegar y dice Dolores Lozano, pide por un asunto sobre la corte de su hijo y su sobrina Nayeli por sanidad. Tenemos también a María, ella pide por sanidad, por Federico, un problema en el corazón y también en alguna parte de su cuerpo, y por sus nietos, sobre su vista. Betty pide restauración por su matrimonio y que sus hijos regresen al camino del Señor. También tenemos la petición de Daniel, pide por sanidad y restauración por su familia. Por Yolanda pide oración, la petición es que hubo un choque y pues que obviamente todo esté bien. También tenemos para finalizar una oración por renovación espiritual y por sabiduría. Señor, en este momento queremos poner en tus manos estas peticiones y aún las que siguen llegando. Oramos para que en tu sabiduría, en tu voluntad, en tu gloria y tu poder te glorifiques, Señor. Sanes, restaures, traigas sabiduría, bendición sobre cada petición y aquellos que sigan escribiendo. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por haber estado en tu programa Unidos en el Amor de Cristo. Te recuerdo, mi nombre es Saúl Castañón, pastor de la iglesia Centro Cristiano Cielos Abiertos. ¿Quieres conocer más acerca de nuestro ministerio? www.cielosabiertoselpaso.com. Ahí nos encuentras también en el área noreste de la ciudad, 9787 Macombs. Gracias por estar en tu programa Unidos en el Amor de Cristo y recibe muchas bendiciones.